para hablar de un tema que la verdad es un tema importante, estamos en comunicación telefónica con Fabián Feldman, que es secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos. Sabemos que los sindicatos rechazaron la oferta del gobierno y bueno, estamos en contacto con él para hablar del tema y ampliar la información. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fabián? Estás muteado, Fabián. A ver, algo nunca dicho. No, Nunca jamás dicho. la frase más dicha en pandemia. Sí. Ay, Desmuteate. sí. A ver si lo podemos escuchar a Fabián. Bueno, ¿cómo Ah, están? Buen día hola, y ¿cómo Fabián. les va? Ahora sí. Buenísimo. Bueno, sabemos que los sindicatos rechazaron la oferta del gobierno. ¿Cómo fue esa reunión y cuáles son los pasos a seguir? Bueno, la reunión fue en la Secretaría de Trabajo de la Nación. Estuvimos presentes las 5 organizaciones sindicales que integramos la paritaria nacional, el secretario de Educación, el secretario del Consejo Federal de Educación y ministras y ministros de las provincias que casi en su totalidad estuvieron vía Zoom, salvo el ministro de Santa Fe. Concretamente, nosotros habíamos pasado un cuarto intermedio in eternum, muy largo, donde habíamos pedido en febrero 450.000 pesos de salario inicial, teniendo en cuenta, para que lo sepa la audiencia, que nuestro salario mínimo inicial es el que fijó el gobierno anterior, el gobierno nacional anterior, en 250.000 pesos en el mes de diciembre del 2023. Y ahora vinieron con una propuesta expresada por el secretario de Educación de 380.000 o 400.000 pesos, que podrían llegar a 400.000 pesos, que obviamente fue rechazado en forma unánime por las 5 organizaciones sindicales, y además nos planteaban que era a partir del 1 de julio, siendo que la negociación comenzó en febrero. Así que bueno, le dimos la tarea a las autoridades a que discutan nuevamente la propuesta que nos van a traer a la mesa, y se pasó un cuarto intermedio al próximo martes 23 de julio en la Secretaría de Trabajo. Por otra parte, insistimos en que se debe pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente por las trabajadoras y trabajadores de la educación, y también porque es una ayuda a todas las economías provinciales. Y por otra parte, sostenemos que todos los gobiernos desde hace un cuarto de siglo, es decir, concretamente hace 25 años, pagaron sin discutir el Fondo Nacional de Incentivo Docente. O sea que no solo no nos han propuesto desde el inicio de esta gestión un aumento de salario, sino que han producido una quita del salario, no habiendo restituido el Fondo Nacional de Incentivo Docente, comúnmente denominado FONI. ¿Qué tal, Fabián? Mario, te saluda, buen día. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es? Porque sabemos que la paritaria nacional, que es lo que sucedió ayer, es la referencia para las paritarias provinciales, luego de los distintos distritos. ¿Cómo está la situación en un panorama general, digo, en el resto de las provincias con respecto a esta convocatoria, sin este marco de referencia, claramente? Y digamos, al no haber marco, se desarmó todo. Entonces cada provincia paga lo que quiere. Es decir, justamente lo que habíamos logrado durante 17 años de funcionamiento de la paritaria nacional, que efectivamente, como bien señalas vos, fuera un marco de referencia, y a partir de allí, de ese salario mínimo, discutir en cada una de las jurisdicciones. Al haber perdido la brújula, digamos, de cuál es la referencia nacional, cada jurisdicción pagó lo que pudo, lo que quiso, lo que con la fuerza de las organizaciones locales se ha logrado. De hecho, nos están proponiendo un salario en la paritaria nacional que ya ha sido superado por casi todas las provincias del territorio nacional. O sea, por debajo de lo que ya está Claro, establecido. claro, es decir, nosotros proponemos
por lo menos recuperar el salario respecto a la inflación. Ayer señalábamos en la mesa que entre el 1 de enero y junio hay un 89% de inflación, y si nosotros tomamos desde que asumió el gobierno en diciembre a la fecha, hay casi un acumulativo del 124% de inflación. O sea que lo que nos están ofreciendo es muy por debajo de lo que debiera ser el salario de enero, simplemente para mantener el poder adquisitivo respecto de diciembre, Claro. sin hablar de recuperación salarial. Claro, y sumado a eso lo que mencionabas anteriormente, de que no giran el Fondo Nacional. Exactamente. Fabián, ¿y cuáles son las perspectivas? Ahí se está laburando en un marco de unidad con el resto de los gremios docentes. ¿Cómo Sí. son las perspectivas en relación a este planteo que surgió ayer nuevamente? Parte de nuestro trabajo siempre es la unidad, ¿no? Unidad como concepto, porque estamos ante un gobierno que esto lo hace más por obligación que por convicción. Es decir, nosotros en sus exposiciones nos da más la sensación que vienen a cumplir con una obligación más que con un derecho. Entonces, nosotros tenemos que lograr en forma unánime las 5 organizaciones sindicales que entiendan que nosotros somos sujetos de derecho de tener un salario digno en cada una de las jurisdicciones del país. Y esperemos el día martes 23 que el gobierno venga con una propuesta seria de carácter retroactivo, porque lo que planteamos ayer también en la mesa es, si hay buena fe de la negociación, hay que reconocer que esta negociación comenzó en febrero. Es decir, si el hecho de dilatarla significa, bueno, si esto lo resolvemos en agosto, entonces pagamos a partir de agosto. No, hay que reconocer que hay una mesa de trabajo, de discusión, que comenzó en febrero. Y el salario y la recomposición respecto de lo que es la inflación, que la pagan nuestras compañeras y compañeros, el conjunto de trabajadoras y trabajadores, todos los días que van a hacer las compras. Entonces, ese salario debe ser compensado de manera retroactiva. Y en relación hacia el interior de los gremios docentes que involucran distintas ramas, ¿cómo se está laburando, Feldman, hacia el interior de la CGT? Nosotros, vos te referís a los gremios en conjunto de CGT. También, en particular los educativos, SADOP, AMET y todos los gremios. Bueno, nosotros estamos trabajando en el marco, como decíamos recién, de la unidad, estamos manteniendo reuniones y entendemos que cada organización, como lo hicimos nosotros en el día de ayer, tuvimos una reunión de consejo directivo previa para plantear el tema. Primero que fuimos a la mesa a ciegas, es decir, porque el gobierno no nos adelantó cuál era la cifra, y en función de eso nos planteamos, bueno, lo que logramos, si había una propuesta y no era satisfecha, en el marco de la unidad docente, pedir un cuarto intermedio para seguir discutiendo. Porque nosotros le dijimos al gobierno que, bueno, si bien la reunión formal va a ser el 23, nosotros queremos de alguna manera aprovechar el tiempo, es decir, toda la semana próxima, trabajar con nuestros técnicos y ver la manera de efectivamente llegar a una propuesta que satisfaga las necesidades del conjunto de las organizaciones sindicales. Y hacia el como hombre de la CGT, Fabián, ¿cómo ves el escenario? Hubo se reunió el Consejo Directivo, creo, en estos días. ¿Qué está previsto? El Consejo Directivo se reunió la mesa chica anteayer, sí. Y de esa reunión se determinó que se convoca, si no me equivoco, el día 26 de julio, una reunión conjunta del Consejo Directivo donde se va a analizar la situación del conjunto de las organizaciones sindicales, de las trabajadoras y trabajadores, y en torno a ello se van a determinar posibles medidas.
Y para ir cerrando, Fabián, están en vísperas de un congreso internacional aquí en Buenos Aires. Efectivamente, desde el 26 de julio al 2 de agosto viene la Internacional de la Educación a Buenos Aires. Todas las actividades se van a hacer en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, al lado de la Facultad de Derecho. Vienen 1.500 delegados y delegadas de todo el mundo. Somos organizaciones anfitrionas, lo voy a decir alfabéticamente: SEA, CETERA y CONADU, que integramos a nivel local como país la Internacional de la Educación. Y bueno, uno de los temas que se va a tratar es la situación. Nosotros tenemos que dar la bienvenida, y en esa bienvenida vamos a contarles a todas las compañeras y compañeros la situación de nuestro país, y por supuesto ellos nos van a contar lo que sucede en cada parte del mundo. Recordemos que hay organizaciones sindicales que están en medio de guerras, de persecuciones. El otro día el miércoles 10 de julio hicimos un acto y llevamos una presentación a la Embajada de Guatemala, porque nuestras compañeras y compañeros del Sindicato de Educadores de Guatemala, el STEC, son perseguidos, amenazados por el gobierno actual del presidente Arévalo. Y expresamos nuestra preocupación. Nosotros trabajamos con esas compañeras y compañeros, además de ser excelentes dirigentes, son muy buenas personas y están tratando de movilizar a los educadores en torno a las demandas que tienen, y producto de ello hoy corren riesgo la vida. Y así como ocurre en Guatemala, ocurre en El Salvador y en muchos lugares del mundo. Entonces también va a ser un congreso de exposición y de solidaridad, porque muchas veces decimos que la solidaridad de las organizaciones salva vidas. Entonces es importante que estemos unidas y unidos en torno a ello. Fabián, muchas gracias por el contacto y bueno, seguimos para continuar contando cómo avanza, si es que avanza para bien o para mal el conflicto aquí en nuestro país con el gobierno, las negociaciones y bueno, después para saber cómo estuvo este encuentro internacional. Abrazo, gracias. Bueno, bárbaro, que tengan un buen día y buen fin de semana para ustedes y la audiencia. Gracias, igualmente.